pasó cuando descubrió que él había añadido a su amante en el prenupcial como dependiente? Historia 1. Estuvimos casados durante 8 años. Firmé un acuerdo prenupcial porque no tenía nada a mi nombre, y él ya era rico gracias al negocio familiar. No me importaba. Lo amaba. Un día fui a la oficina de nuestro abogado para finalizar la actualización de nuestro fideicomiso. La asistente me entregó por error la carpeta equivocada. Dentro estaba su acuerdo prenupcial, el mío. Pero ya no era solo mío. Había una enmienda que nunca había visto. Se había añadido una cláusula 2 años después de nuestra boda, mencionando a una dependiente llamada Kelsey B. Estaba señalada como alguien cuyos gastos de vida, viajes y médicos serían cubiertos en caso de separación o fallecimiento. No era nuestra hija. No teníamos hijos. Le pregunté al abogado al respecto. Su rostro se puso pálido. ¿No te lo dijeron? No, no me lo dijeron. Resulta que Kelsey B. era una instructora de yoga 20 años menor que yo. Él le había estado pagando el alquiler durante años. El prenupcial ahora me obligaba no solo a irme con las manos vacías, sino a hacerlo mientras él seguía financiando a su amante. No firmé nada más. Esa noche contraté a mi propio abogado. Toda su familia se enteró. Les envié copias del prenupcial. La actualización: su padre lo expulsó de la junta directiva de la empresa familiar. Kelsey lo dejó en cuanto se le acabó el dinero. Historia 2. Fui dama de honor en la boda de mi mejor amiga Emily. 3 meses después del gran día, me llamó por videollamada, llorando desconsoladamente. Su voz se quebraba cuando dijo: la agregó a nuestro prenupcial, como dependiente. Antes de la boda. Estaba confundida. ¿A quién? A su compañera de trabajo. Solo una amiga, siempre decía él. Emily lo descubrió cuando la compañera tuvo un accidente de esquí e intentó usar el seguro de Emily, alegando que estaba registrada como dependiente en los documentos del esposo. Recursos Humanos lo detectó. Emily revisó los archivos que su esposo siempre decía que eran pura burocracia legal, y ahí estaba. La enmienda del prenupcial, con su nombre. Fechada 3 semanas antes de la boda. Emily actuó con inteligencia. Copió silenciosamente todos los archivos. Llamó a su primo abogado. Solicitó la anulación la semana siguiente por fraude. Lo más irónico, la amante ni siquiera sabía que estaba registrada. Había estado saliendo con otra persona todo el tiempo. Historia 3. Cuando piensas que has tocado fondo, la vida te da una pala. Llevaba 6 años casada cuando me diagnosticaron cáncer de ovario. Entraba y salía del tratamiento, arruinada económicamente, agotada emocionalmente, apenas sobreviviendo. Mi esposo Scott insistió en revisar nuestro prenupcial para asegurar todo. Confié en él. 2 meses después, colapsé mientras revisaba una factura y me llevaron de urgencia al hospital. Durante la recuperación, el equipo financiero del hospital preguntó por una dependiente registrada, llamada Aubrey, que había intentado usar nuestro seguro durante el periodo de mi cirugía. Pensé que era un error administrativo. No lo era. Aubrey era su amante. La había añadido como dependiente financiera en la revisión del prenupcial, que yo firmé sin leer, demasiado sedada, demasiado cansada para cuestionar. Cuando lo enfrenté me dijo: ella también necesita ayuda. Tú no lo entenderías. Le di al hospital el número de mi abogada y pedí el divorcio esa misma semana. Resulta que firmar algo estando sedada no siempre es válido legalmente. Y guardar silencio tampoco lo es. Ahora estoy en remisión. Él vive solo. Aubrey lo dejó después de que el escándalo se hiciera viral gracias a una publicación de mi hermana en Reddit. Historia 4. Mi tía es una fiera en los tribunales. Es el tipo de mujer que huele sangre antes de que alguien vea la herida. Su clienta, una mujer llamada Dalia, estaba atravesando un divorcio muy mediático. El esposo, un gurú tecnológico con millones en activos y un prenupcial que Dalia había firmado con dudas cuando eran jóvenes e ingenuos. ¿El giro? Él había actualizado el prenupcial después del matrimonio con el consentimiento de Dalia, falsificando sus iniciales, y había listado a una dependiente llamada Maya R. La cláusula indicaba que Maya tenía derecho a una pensión mensual y un apartamento de lujo, si el matrimonio se disolvía. Dalia lo descubrió durante la fase de pruebas. Mi tía contó que ella se quedó en silencio, sosteniendo el documento con las manos temblorosas. Maya era la ex niñera que vivía con ellos. El caso fue noticia. El juez falló a favor de Dalia, otorgándole la mitad de todos los bienes por fraude, falsificación y daños emocionales. La sentencia final incluso obligó al esposo a pagar el alquiler de Maya durante 1 año, porque técnicamente seguía siendo su dependiente legal. El karma escribe con letras grandes.
Historia 5. Esto le pasó a mi cuñada, y sinceramente, aún estoy en shock. Su ex esposo siempre fue reservado con el dinero, pero solía bromear diciendo, no te preocupes, cariño, tú eres la única que obtiene beneficios en el prenupcial. Resulta que los beneficios eran para otra persona. Ella encontró la cláusula durante la mediación, cuando finalmente pidió un desglose financiero completo. Oculta en el prenupcial había una sección llamada Beneficiarias no conyugales, en la que figuraba una mujer llamada Rachel, su exnovia de la universidad, como alguien que debía mantenerse en un nivel de vida equivalente al de los acuerdos prematrimoniales. En resumen, él se había obligado legalmente a mantener a su amante durante el matrimonio. Hasta el mediador se quedó sin palabras. Él había disfrazado la cláusula con términos legales vagos y la incluyó en los documentos durante su luna de miel. Ella se marchó, lo dejó con la casa y las deudas, y envió la historia de forma anónima a un blog de finanzas. Se volvió viral. Su nueva empresa perdió 2 patrocinadores esa misma semana. Porque cuando tratas a tu esposa como una suplente y a tu amante como una cláusula, obtienes exactamente lo que mereces. Historia 6. Soy asistente legal. Una vez ayudé a preparar documentos para un divorcio que cambió por completo mi visión del matrimonio. La esposa había estado casada con un alto ejecutivo durante más de una década. Ella puso su carrera en pausa, crió a sus gemelos, apoyó su ascenso profesional y nunca pidió nada. Cuando él empezó a comportarse frío y distante, pensó que era solo estrés. Entonces encontró un archivo abierto en la computadora de la oficina en casa, un borrador actualizado del acuerdo prenupcial. Al principio parecía solo jerga legal, pero notó una sección que hablaba de protecciones para dependientes de terceros. Por curiosidad, lo buscó en Google. Ahí fue cuando lo descubrió. Su esposo había enmendado el prenupcial 3 años después de casarse, para incluir una cláusula que otorgaba apoyo financiero a largo plazo a una persona con quien el esposo mantuviera una relación emocional significativa durante más de 24 meses. La había nombrado una mujer llamada Celeste, y había sido notariado, con una firma falsa que supuestamente era la de la esposa. Ella no lloró, no gritó, copió todo. Luego vino a nuestra oficina y presentó una demanda por fraude, falsificación y incumplimiento de contrato. La última vez que supe de ella, vivía en Costa Rica, y la amante lo demandó por daños emocionales cuando el escándalo salió en los medios. Historia 7. Al principio pensé que mi prima estaba exagerando. Me llamó diciendo que su matrimonio era una mentira en papel. Volé hasta allá creyendo que era el drama habitual de infidelidad. Era mucho peor. Su esposo, con quien llevaba casada 4 años, se puso extrañamente insistente en mantener su acuerdo prenupcial impecable, después de recibir una herencia repentina. Ella no leyó las letras pequeñas después de la primera firma porque confiaba en él. Pero el problema era que él había insistido en volver a presentar el prenupcial tras la herencia para actualizar beneficiarios. Ella no se dio cuenta de que eso incluía añadir a su amante como beneficiaria. Peor aún, la amante era asesora financiera, y lo guió para estructurar el prenupcial como si fuera un fideicomiso encubierto. Si se divorciaban, el 10% de los activos irían a cualquier persona significativamente afectada por la disolución del matrimonio. Su nombre aparecía en la subcláusula. Cuando mi prima lo descubrió durante la preparación inicial del divorcio, se quedó en silencio. Luego tranquila. Luego, aterradoramente organizada. Filtró el documento completo al empleador de la amante, una firma especializada en ética legal de derecho familiar. Esa mujer perdió su trabajo. Mi prima consiguió el divorcio, un pago modesto, y la amante terminó demandando al esposo por explotar su experiencia financiera. Eso sí que es karma con tacones. Historia 8. Estuvimos casados menos de un año cuando lo descubrí. Él viajaba constantemente por trabajo, y yo no paraba de escuchar el nombre Mira durante sus llamadas nocturnas. Decía que era solo una traductora de su equipo en el extranjero. Bien. Pero luego me dio apendicitis y él tuvo que regresar a casa en medio de un viaje. Unas semanas después, mientras él estaba fuera nuevamente, un mensajero entregó por error un sobre dirigido a él, claramente marcado como Confidencial abogado cliente. Lo abrí. Sí, sé que no debía hacerlo. Dentro, una copia de nuestro prenupcial. Pero no era la versión que yo había firmado antes de casarnos. Esta versión tenía una cláusula completamente nueva, fechada hace 4 meses, que incluía a una dependiente extranjera con derecho a residencia de emergencia en EU y protección financiera en caso de divorcio. ¿Adivinas quién era? Exacto. Mira, busqué un abogado, salí de ahí
y presenté una denuncia por fraude migratorio. A Mira le negaron la solicitud. Él intentó acusarme de espiar. Yo lo acusé de falsificación. Ahora está siendo investigado. Mira está de regreso en Europa, y yo estoy brindando con vino junto al abogado que me ayudó a recuperar la cordura. Historia 9. La mejor amiga de mi mamá, Gina, se casó con un rico propietario de viñedos. Todos pensábamos que era un cuento de hadas, hasta que se puso a prueba el prenupcial. Cuando se divorciaron tras 15 años, Gina no buscaba su dinero, solo quería salir, pero algo no le cuadraba. Él insistía en que no tenía derecho a quejarse, porque todo estaba acordado desde el principio. Ella sospechó. Contrató a un segundo abogado. Entonces lo encontraron. En el apéndice del prenupcial, una cláusula que hablaba de una dependiente principal, llamada Michelle, y estaba fechada antes de su matrimonio. Michelle era su exnovia. Seguía viviendo sin pagar renta en una casa de huéspedes dentro de su finca, completamente financiada por el prenupcial. Estaba registrada como dependiente, lo que protegía su vivienda y una mensualidad si el matrimonio terminaba. Michelle había estado en la boda. Gina demandó por fraude y ganó. El juez invalidó el acuerdo prenupcial, falló a favor de Gina y obligó al exesposo a vender uno de sus viñedos para pagar los daños. Michelle fue desalojada en menos de 30 días. Historia 10. La traición no me golpeó hasta que llamó la florista. Estábamos planeando nuestra boda cuando recibí una llamada. Acabamos de confirmar el segundo ramo de novia. Tulipanes blancos, ¿verdad? Me congelé. Solo hay una novia, respondí. Aparentemente, él había ordenado un segundo ramo para alguien cercana a la pareja, que no podía estar sentada en público. Exigí saber quién. Él lo evadió. Pero mi instinto me dijo que debía investigar. Una semana antes de la boda, entré a escondidas a su oficina y revisé sus archivos. Allí estaba, nuestro prenupcial. Yo lo había firmado meses antes. Pero esta versión no era la que recordaba. Había una sección que listaba a alguien llamada Eva como dependiente, afirmando que era su cuidadora emocional y apoderada médica, en caso de emergencia. Tenía derecho al 15% de sus ingresos en caso de divorcio. Eva no estaba enferma. Eva no era enfermera. Eva era su ex prometida, con la que nunca había terminado realmente. No me presenté a la boda. ¿Pero sabes quién sí lo hizo? Eva, vestida de blanco. Mi mejor amiga le entregó el ramo y dijo, «Se te olvidó esto». Historia 11. Fui la dama de honor. La ayudé a elegir el vestido, a organizar la despedida de soltera, incluso a doblar las servilletas para la recepción. Pero también me senté junto a ella cuando leyó la cláusula. Su prometido insistió en que revisaran juntos el acuerdo prenupcial 3 días antes de la boda. Lo hizo sonar informal. Pero le entregó una revisión de 20 páginas y dijo, «Mi abogado dice que esto es solo limpieza estándar». Ella confió en él. Yo número. Mientras ella se duchaba, le eché un vistazo. Ahí lo vi. Sección 14C. Disposiciones para dependientes secundarios en caso de separación. Había un nombre. Angela R. Ella recibiría un ingreso mensual, reembolsos de viajes y acceso continuo a la casa de verano compartida, debido a dependencia emocional. Angela era su exnovia, aún cercana a su familia. Aún llamaba mamá a su madre. Esa noche hicimos una intervención. Ella se fue. Canceló la boda. El pastel ya estaba hecho. Lo cortamos de todos modos, lo repartimos por la sala y brindamos por su libertad. Historia 12. Siempre me decía que yo era demasiado emocional para manejar temas de dinero. Por eso lo dejé encargarse del prenupcial. Era joven, ingenua, embarazada y asustada. Avancemos 7 años. Estamos separados, intentando resolver la custodia. Cuando noto algo extraño en las declaraciones financieras, un pago automático mensual etiquetado como asignación a dependiente SD, le pregunté a mi abogada. Frunció el ceño. Exigimos una copia completa del prenupcial. Enterrado en el medio, había una cláusula que describía a una dependiente no conyugal, con derecho al 3% de las ganancias anuales de su empresa, si nuestro matrimonio terminaba. La dependiente, SD, o sea, Samantha Díaz, su secretaria, firmó esa cláusula una semana después de que di a luz. Dijo que era solo una medida de precaución. Yo le respondí que era perjurio. Mi abogada logró anular el prenupcial por tergiversación fraudulenta. El tribunal me otorgó la custodia total, pensión alimenticia y una buena parte del valor de su empresa. ¿Y Samantha? Ni siquiera sabía que existía esa cláusula. Parece que se jugó solo. 2 veces. Historia 13. La exesposa de mi hermano lo descubrió de la forma más humillante imaginable. Estaban en una barbacoa familiar cuando su teléfono mostró una notificación. Recordatorio.
Pago del prenupcial a Tasha vence mañana. Su esposa, Beth, pensó que era una broma. Él se puso blanco. Ella preguntó, ¿quién es Tasha? Le temblaron las manos. Nadie. Por supuesto, ella tomó el teléfono. Ahí estaba. Pruebas de pagos regulares a alguien llamada Tasha, que se remontaban a 2 años atrás. Estaban vinculados a una cláusula prenupcial que él había preautorizado antes de la boda, nombrándola como beneficiaria dependiente. La cláusula solo se activaba si se divorciaban. Beth ni siquiera se enojó. Se quedó tranquila. Fría como el hielo. Le dijo, acabas de financiar mi salida. Presentó la demanda al día siguiente. Se quedó con la casa, el perro y la simpatía de todos los parientes presentes ese día. ¿Tasha? Nunca la conocí. Pero espero que valga la pensión que le correspondía a Beth. Historia 14. Soy notaria. Sello docenas de documentos a la semana. La mayoría son aburridos. Pero este aún me persigue. El hombre era encantador, de palabra fácil, en sus 50. La mujer a su lado, su prometida, lucía nerviosa. El documento era un prenupcial grueso. Lo revisé rápidamente antes de sellarlo, como se requiere. Ahí estaba. Una sección titulada Dependientes permanentes designados. Incluía el nombre de una mujer, su edad, dirección y su relación. Confidente romántica. Levanté la vista. Él sonrió y dijo, es solo un término legal. Apoyamos a una amiga en el extranjero. La mano de ella se tensó. ¿Esto es una broma? Él rió. Es mi guía espiritual, amor. Ella se levantó. Se fue. Nunca regresó. Tuve que anular la notarización por su negativa. 3 semanas después, la consejera llamó a la oficina preguntando por el prenupcial. Esperaba un cheque. Le dije que no había ninguno. Maldijo y colgó. Algunas personas intentan descontar la infidelidad como si fuera un gasto de negocio. No bajo mi sello. Historia 15. Estaba embarazada cuando lo descubrí. Ni siquiera estábamos casados aún, solo comprometidos. Pero accedí a firmar un prenupcial porque, según él, es lo que hacen los ricos. Me envió los papeles por correo electrónico. Casi no los abro. Pero lo hice. Y gracias a Dios leí cada página. La página 17 tenía una sección extraña. Equidades del hogar y pasivos emocionales. Sonaba inventado. Pero no lo era. Decía que en caso de divorcio, una mujer llamada Carla M. seguiría recibiendo vivienda, viajes y asignaciones de estilo de vida porque ha mantenido un rol terapéutico en el bienestar del esposo. ¿Rol terapéutico? Busqué su nombre. No era terapeuta. Era modelo de lencería con un blog de bienestar. Y tenía una publicación de 3 semanas antes de nuestro compromiso, manifestando mi lugar en su vida, para siempre. Lo confronté. Se encogió de hombros. Ella me ayudó en momentos difíciles. Yo respondí, y ahora me ayudo a mí misma por la puerta. No me casé. No fue necesario. La semana pasada me envió flores. Se las devolví, dirigidas a Carla. Historia 16. Me rogó perdón cuando le descubrí los mensajes. No significó nada, dijo. Te amo a ti, no a ella. Intentamos terapia. Aplazamos la boda. Pensé que estábamos sanando. Entonces el lugar del evento llamó 2 semanas antes de la nueva fecha. Necesitaban aclaración sobre el plano de asientos. ¿Quieres que Hannah se siente con la familia otra vez? ¿Hannah? ¿La misma Hannah de los mensajes? Revisé los archivos del contrato que él había guardado en nuestra carpeta compartida. Y ahí encontré el prenupcial. Me dijo que era solo un trámite, que él lo gestionaría con su abogado. La cláusula decía, en caso de divorcio, Hannah S. mantendrá acceso a la propiedad vacacional matrimonial y recibirá un estipendio anual por dependencia emocional sostenida. La había incluido en nuestro matrimonio antes de que siquiera comenzara. Cancelé la boda, me mudé esa noche, y le envié una copia del prenupcial con una nota adhesiva que decía una sola palabra. Explica. Él no respondió. Pero Hannah sí. Pensaba que yo lo sabía desde el principio. Historia 17. Trabajaba como limpiadora en casas vacacionales de lujo. La discreción era parte del trabajo. Un día, un hombre con traje de diseñador me pidió que ordenara la casa para su esposa. Asumí que se refería a la impresionante morena que tomaba champán en la piscina. Más tarde, mientras aspiraba a su estudio, vi la carpeta. Prenupcial. Copia enmendada. No suelo husmear. Pero algo no cuadraba. El bolso de ella tenía incrustaciones que decían dinero de la amante. Miré. El prenupcial nombraba como esposa legal a Elaine. La mujer en la piscina, Sophie. Y la cláusula en cuestión nombraba a Sophie como dependiente, con vivienda garantizada y una asignación de $15,000 al mes. En caso de divorcio de Elaine, él ya estaba casado. Ya planeaba su salida.
y ya financiaba el estilo de vida de Sophie con una cláusula pensada para protegerla a costa de su esposa. Dejé los documentos sobre la isla de la cocina. 3 días después, Elaine llegó temprano, sola. Las cerraduras cambiaron esa misma tarde. Historia 18. Lo descubrí durante la negociación del prenupcial. Sí, antes de la boda. El abogado de él me envió el borrador. Esperaba lenguaje frío sobre bienes y deudas, quizá algunas cláusulas sobre propiedad compartida. Pero esto era traición al nivel de Shakespeare en lenguaje legal. Incluía una cláusula para dependientes emocionales secundarios y nombraba a una mujer, Rachel Villa, para recibir apoyo mensual si las obligaciones emocionales o financieras del esposo hacia ella precedían a la unión. Rachel era su excompañera de piso, supuestamente solo una amiga. Lo mejor, ya le había comprado un coche y alquilado un apartamento, y quería que el prenupcial protegiera esos beneficios como intocables en caso de divorcio. Lo enfrenté. Dijo, es complicado. Yo respondí, ya no lo es. No caminé hacia ese altar, pero sí caminé hacia una vida mejor, mientras Rachel se quedó con un hombre que intentó esconderla detrás de una cláusula. Historia 19. Mi tía es jueza. Uno de sus casos aún la atormenta. Una mujer, de voz suave y visiblemente agotada, se presentó ante el tribunal para impugnar el prenupcial que había firmado una década atrás. Alegaba que había sido presionada. Su esposo, un desarrollador inmobiliario, se sentaba confiado al otro lado del salón. ¿El giro? El prenupcial no solo protegía sus bienes, protegía a otra mujer, Isabel C., quien estaba listada como dependiente, con apoyo financiero garantizado, durante la duración de su carrera artística. Isabel era su musa, pintora. Él afirmaba que lo inspiraba y que, por tanto, era vital para su éxito empresarial. Le estaba pagando el alquiler, los materiales de arte e incluso las tarifas de su galería, legalmente, a través del prenupcial que su esposa había firmado sin leer. La jueza, mi tía, dijo que fue uno de los usos más manipuladores de un prenupcial que había visto. Pero como había sido debidamente notariado y presenciado, no podía hacer nada. La esposa se derrumbó tras el fallo. 3 meses después, presentó una demanda civil con nuevas pruebas, falsificación en la firma del testigo. Esta vez, ganó. Historia 20. Estábamos celebrando nuestro segundo aniversario en París cuando todo se desmoronó. Me sorprendió con una cena en un restaurante con estrella Michelin. El vino fluía, y en algún punto entre el aperitivo y el postre, me propuso revisar nuestro prenupcial, solo para asegurarnos de que ambos estemos protegidos. Fue raro. ¿Quién habla de legalidades en una cena de aniversario? Al regresar al hotel, sacó su portátil. Me mostró un documento revisado, diciendo que era solo una pequeña actualización. Lo leí mientras él se duchaba. Ahí vi su nombre, Carmen G. Pregunté, ¿quién es Carmen? Titubeó. Solo alguien que me ayudó en tiempos difíciles. Según el documento, ella tenía derecho a apoyo financiero por servicios de compañía personal, prestados durante nuestro matrimonio. ¿Compañía? Resulta que Carmen era una escort que él veía con regularidad. La había incluido como consultora dependiente en el borrador del prenupcial. Lo dejé en ese hotel de París. Reservé mi propio vuelo de regreso y le envié el prenupcial, con correcciones en rojo, a su madre. Historia 21. Mi jefe era abogado de divorcios. Una mañana, entró a la oficina con cara de asombro. Me entregó un archivo y dijo, lee la sección 6. Era un prenupcial. El cliente, un cirujano muy conocido, quería dejar a su esposa tras 9 años de matrimonio. Todo parecía estándar, hasta que llegué a la sección 6, obligaciones de apoyo posteriores a la separación. Nombraba a Melinda, una mujer ajena al matrimonio, como parte dependiente debido a cohabitación prolongada y dependencia emocional. Le otorgaba $4,000 mensuales y derechos de vivienda iguales o mejores a los actuales. Buscamos a Melinda. Llevaba 6 años viviendo en su condominio al otro lado de la ciudad. La esposa no tenía idea. Lo peor, él había actualizado el prenupcial 5 años después del matrimonio y había falsificado la firma de un testigo para hacerlo parecer legítimo. La esposa, directora de una escuela, ni se inmutó. Lo dejó creer que iba a ganar, esperó hasta la mediación y luego sacó todas las pruebas del fraude frente a él y los abogados. Lo perdió todo, incluso el condominio. Melinda fue desalojada en menos de 30 días. Historia 22. La boda fue extravagante. Salón de baile, cuarteto de cuerdas, una escultura de hielo con sus iniciales. Todos estaban deslumbrados, hasta que apareció una mujer vestida de rojo y se sentó en la última fila.
Nadie la reconocía. Después de la ceremonia, la novia le preguntó a su flamante esposo quién era. «Solo alguien del trabajo», respondió él. Esa misma noche, mientras la pareja abría los regalos, la mujer de rojo se acercó a la novia. Sonrió dulcemente y le dijo: «Deberías leer el prenupcial». Página 12. Esa noche, la curiosidad la venció. Encontró el documento en el maletín de él. La página 12 contenía una cláusula: apoyo continuo a la pareja emocional X. No decía su nombre, pero la describía perfectamente. Madre soltera, recién reubicada, dependiente del ingreso del esposo para mantener estabilidad durante la transición. Ella lo confrontó. Él tartamudeó. «No es lo que parece». Ella salió del hotel, tomó un vuelo de regreso y anuló el matrimonio en menos de 72 horas. La mujer de rojo publicó una serie en TikTok llamada «Cómo casi me convierto en una deducción de impuestos».